Usted ha sido designado para desempeñar una de las funciones más importantes en el proceso de elección democrática de los representantes del pueblo, según las reglas y los principios que consagran la Constitución de la Nación Argentina. Su participación como autoridad de mesa es vital para garantizar que los comicios se desarrollen de manera transparente y confiable, contribuyendo de este modo a mantener la legitimidad que caracteriza a los procesos electorales nacionales. ¿Qué son las elecciones primarias? Las elecciones primarias son el método de selección por el cual el electorado define entre todas las listas de precandidatos propuestas por las distintas agrupaciones políticas, quienes conformarán las candidaturas a cargos electivos nacionales con las que las agrupaciones políticas podrán competir en las elecciones nacionales. Son obligatorias para todos los ciudadanos que tengan 18 años o más a la fecha de la elección general, es decir, al 22 de octubre de 2017. Y también para todas las agrupaciones políticas que deseen postular candidatos. Son abiertas, ya que todos los electores participan de la selección de candidatos, sean o no afiliados a un partido político. Son simultáneas, ya que se celebran el 13 de agosto en todo el país y en un mismo acto electoral. Las agrupaciones políticas son los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral. Las listas de precandidatos representan a las corrientes que compiten para obtener la candidatura de una agrupación política a presentarse en las elecciones nacionales. Una agrupación política puede presentar una o más listas de precandidatos. Las categorías a elegir en el Distrito Misiones en esta elección son diputados nacionales y senadores nacionales. Autoridades del comicio. El presidente de mesa. A. Es la máxima autoridad de la mesa. B. Ejerce sus funciones con absoluta independencia. C. Tiene el deber de estar presente durante todo el comicio, siendo ineludible su presencia en la apertura y clausura del acto electoral, labrando las actas correspondientes. D. Debe velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial en su mesa. Las fuerzas de seguridad están a su disposición. E. Responde de sus actos ante el Juzgado Federal de Competencia Electoral que lo designó. Los fiscales de mesa actúan en una mesa determinada. Los fiscales generales actúan en todo el establecimiento de votación. En las elecciones primarias, por cada agrupación política, pueden acreditarse tantos fiscales de mesa como listas compitan. En ningún caso se permite la actuación simultánea en una mesa de más de un fiscal de mesa por lista de cada agrupación política. Los fiscales son representantes de las listas de precandidatos de las agrupaciones políticas, que deben velar por el buen desarrollo de las elecciones primarias y por los intereses respectivos de las listas, dentro de los límites que el Código Electoral Nacional les recuerda. Los fiscales de las listas deben presentarse ante la autoridad de la mesa con el poder que los acredita como tales, según modelo que se observa, que puede variar conforme al partido. Este debe llevar el nombre y apellido completos, documento cívico, libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de identidad, y firma del fiscal al pie, junto a la de las autoridades que lo otorgan, y serán retenidos por el presidente de mesa. Los fiscales de las listas no son autoridades de mesa, controlan el desempeño de la autoridad de mesa y fiscalizan las operaciones del acto electoral. Son responsables de reponer las boletas y formalizan los reclamos que correspondan, pero no deciden ni confeccionan la documentación. Preparación del acto electoral. Presentación de las autoridades. Usted y o su suplente deben presentarse el día de la elección a la hora y el lugar indicado en el telegrama de nombramiento. Será conveniente que lo hagan antes de las 7:30 horas para tener tiempo suficiente de verificar el material electoral que le entregará el empleado del correo, preparar la mesa de votación y acondicionar el lugar que funcionará como cuarto oscuro. Allí, usted se encontrará con los agentes encargados de la seguridad y custodia de los comicios y con el empleado del correo, quien le entregará los documentos y útiles necesarios, y usted firmará el recibo de recepción. Con la bolsa recibirá 3 ejemplares del padrón electoral, uno para usted, uno para el suplente y el tercero para exhibir en el exterior del establecimiento. Padrón para el presidente de mesa, único, que tiene troqueles color celeste en el margen derecho de la hoja.
Los padrones auxiliares que utilizará el suplente provisto con el material de mesa y uno similar que traerán consigo los fiscales. El tercer tipo de padrón es para fijar en la pared, también provisto, y es una sola hoja tamaño afiche donde están todos los electores de la mesa. Una urna que deberá hallarse identificada con un número que corresponde a la mesa. 2 fajas autoadhesivas de seguridad y una plancha de fajas autoadhesivos para el armado de la urna. Una de las fajas de seguridad deberá conservar para, después del escrutinio, cerrar la boca de la urna, acta de apertura y clausura, acta de escrutinio, certificado de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral y un modelo para los fiscales y el telegrama. Bolsín plástico transparente para remisión, devolución de actas. Sobres para la emisión de votos. Kit de útiles. Código electoral. Boletas oficializadas por el Juzgado Electoral Nacional. Cartelería, formularios y sobres especiales para el caso de votos impugnados y recurridos. Bolsín plástico transparente para remisión, devolución de actas. Instalación de la mesa. Previo a ello, deberá verificar la acreditación de los fiscales, reteniendo los poderes. Una vez recibido el material, deberá instalar la mesa de votación. Para ello, colocará la mesa en un lugar de fácil acceso, identificándola con su número. Dispondrá sobre la mesa los ejemplares del padrón. Además, fijará en el acceso a la mesa los siguientes carteles. Número de mesa. Colocará a la entrada del establecimiento y en un lugar visible el ejemplar del padrón electoral para consulta de los electores. Si le corresponde ser autoridad de mesa accesible, deberá colocar en un lugar bien visible la identificación de tal y leer las instrucciones adicionales que se incorporen al material entregado. Habilitación del cuarto oscuro. Habilitará el cuarto oscuro en un recinto inmediato a la mesa y de fácil acceso para que los electores puedan emitir su voto, preservándose el carácter secreto del sufragio. El cuarto oscuro debe tener una sola puerta utilizable. Clausure las demás puertas y ventanas con las fajas engomadas oficiales ante la presencia de los fiscales o de al menos 2 electores. Estas fajas serán firmadas por usted y por los fiscales que quieran hacerlo. En caso de no contar con fajas suficientes, puede utilizarse papeles en blanco, que igualmente deberán ser firmados. El cuarto oscuro no debe contener muebles o mesas con puertas o cajones que puedan abrirse y donde puedan ocultarse boletas u otros elementos. De verificarse esta irregularidad, deberá presentarlas, pudiendo solicitar a tal fin colaboración del personal de seguridad. Depositará en el cuarto oscuro los mazos de boletas de sufragios que le remitió la Justicia Nacional Electoral o que le entreguen los fiscales. Recuerde que tiene que comparar dichas boletas con los modelos oficializados que recibió junto con el material electoral, asegurándose de que no haya alteración alguna en la nómina de los candidatos ni deficiencias de otra naturaleza. Los modelos de boletas oficializadas no serán dispuestos dentro del cuarto oscuro, dado que los necesitará en la etapa de escrutinio. Dentro del cuarto oscuro no podrá ver carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que impliquen una sugerencia al elector a votar en un sentido determinado. Si los hubiera, deberá retirarlos o cubrirlos. Una vez confrontados los modelos oficializados, deberá ordenar las boletas dentro del cuarto oscuro por número de agrupación, color y orden alfabético de las letras que siguen al número. Si las hubiere, de menor a mayor y de izquierda a derecha. Todas las listas de una misma agrupación política deben ser colocadas en forma conjunta. La falta de boletas de alguna lista de precandidatos en el cuarto oscuro no es motivo suficiente para impedir la apertura del acto electoral, como así tampoco el agotamiento de las mismas motivará la interrupción del comicio. En cualquiera de estos casos, debe solicitar al fiscal de lista de su mesa o al fiscal general la provisión de boletas. Si tales fiscales no estuvieran presentes en ese momento, podrá requerir a la autoridad militar que custodia el acto las boletas faltantes del conjunto de boletas de contingencia que se encuentran bajo su custodia. Cuando estos se presenten o se acrediten ante la mesa, deberá notificarles de la falta de boletas y dejar constancia de esta circunstancia en un acta. La colocación y reposición de las boletas en el cuarto oscuro se hará de modo gradual, a fin de que en todo momento haya cantidad suficiente. Cuarto oscuro accesible. COA.
Cada establecimiento de votación contará con un cuarto oscuro accesible con las siguientes características. Será habilitado en el espacio, aula o sala de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Contará con señalización para que pueda ser identificado por autoridades electorales, fiscales y electores. No será exclusivo. Funcionará como un cuarto común en el que votarán los electores registrados en esa mesa, así también como todas las personas que lo requieran en función de su situación. Aun cuando estén registrados en otras mesas del mismo establecimiento, podrán acceder al COA personas con discapacidad motriz o con limitación en su movilidad y personas ciegas o con limitación en su capacidad visual. Armado de la urna. Luego de instalar la mesa, deberá habilitar la urna de votación de la siguiente manera. La urna se encuentra desarmada y procederá a su armado utilizando los autoadhesivos provistos y siguiendo los números impresos en las solapas. Luego colocará la faja de seguridad que recibió entre los materiales electorales. Al colocarla, cuide que quede libre la apertura para la introducción de los sobres. La faja de seguridad debe ser firmada por usted, el suplente y los fiscales acreditados en la mesa. Apertura del acto electoral. A las 8 en punto, aunque se encuentre presente solo una autoridad de mesa, se dará inicio al proceso de votación complementando el acta de apertura provista y que se encuentra junto al acta de clausura. A tal fin, deberá llenar los espacios en blanco del acta impresa, firmar el acta junto con el suplente y los fiscales presentes en ese momento, quienes deberán aclarar su firma, anotar su número de documento y la letra de la lista de precandidatos, así como el número y la denominación de la agrupación política que representan. En caso de que el suplente o algún fiscal no esté presente, que no hubiese fiscales designados o que se negasen a firmar, usted dejará constancia de tal situación en el acta de apertura, la cual deberá ser firmada por la autoridad de mesa presente y 2 electores de dicha mesa. Desarrollo del acto electoral. Usted y su suplente serán los primeros en votar. Y no podrán agregarse en forma manuscrita al padrón ningún elector, sea autoridad de mesa o fiscal. El personal militar que custodia el acto eventualmente figurará en el padrón complementario, impreso en la última mesa del establecimiento. Trabajando sobre el padrón. En este nuevo formato de padrón, además de la foto del elector y un espacio para firmar del mismo, en el margen derecho se encuentra la constancia de emisión de voto, en color celeste y papel troquelado, para cortarse fácilmente. En el extremo superior izquierdo podrá ver un cuadro con el detalle de las referencias a los distintos tipos de orden de los documentos. En el extremo superior derecho del padrón encontrará la sección electoral, el circuito electoral y la mesa a la que corresponde dicho padrón. Al pie de la hoja figurará la referencia sobre los electores ausentes por desaparición forzosa. Los datos de los electores aparecen ordenados por columnas: número de orden del elector, matrícula, sexo, apellido y nombre, domicilio y tipo de documento. Las constancias de emisión de votos deben asentarse exclusivamente en el padrón de mesa color, provisto por la Justicia Nacional Electoral. ¿Cómo se comprueba la identidad de los electores? Los documentos cívicos habilitantes para votar son los siguientes: libreta cívica, LC, libreta de enrolamiento, LE, y documento nacional de identidad. Documento nacional de identidad en cualquiera de sus formatos, sea libreta o tarjeta. En este último caso, hay que tener en cuenta que existen 2 formatos válidos: el antiguo, tapa verde, y el nuevo, tapa celeste. El antiguo tapa verde y el moderno tapa celeste, como también el DNI tarjeta, en cualquiera de sus versiones. Aún aquellos que posean la leyenda no válido para votar, son documentos habilitantes para admitir el voto. Según Acordada Extraordinaria número 37/13 y Acordada Extraordinaria 37/2017 de la Cámara Nacional Electoral, que ratificó la plena vigencia del artículo 167 del Código Electoral Nacional. Se le permitirá votar a los ciudadanos que presenten documentos sin fotografía, solo si contestan correctamente las preguntas que le formule el presidente sobre sus datos personales y cualquier otra información que facilite su identificación. Cuando el elector exhiba un documento cívico igual o posterior al que consta en el padrón, podrá votar. El ejemplar clasificado con letras es posterior a todos los otros ejemplares, duplicado, triplicado, cuadriplicado, etc. Los datos del padrón
Nombre, número de documento, clase, domicilio, etc. deben coincidir con los del documento presentado. Pero si algún dato no concuerda, debe admitirse el voto del elector si los demás datos son correctos. En estos casos, se deberá dejar constancia de las diferencias en la columna de observaciones del padrón, en la línea correspondiente al elector. Por ejemplo, una alteración en el orden de los números del documento o una diferencia de una letra en el nombre o apellido. Impugnación del voto. Usted debe cotejar si los datos personales que figuran en el padrón coinciden con los del documento presentado por el elector. En caso de existir diferencias, podrá formularle preguntas al votante para verificar su identidad. Si existen razones para creer que el elector no es titular del documento que exhibe, la autoridad de mesa o alguno de los fiscales podrá impugnar este voto. Pero en ningún caso se podrá impedir al elector emitir su voto. Los fiscales no pueden bajo ninguna circunstancia interrogar al elector. Recuerde que el voto siempre debe ser admitido, aplicándose los siguientes pasos para realizar la impugnación. Procederá a completar los espacios en blanco, tanto del formulario como del sobre para voto impugnado, asentando la condición de impugnado en la columna de observaciones del padrón, en la fila del nombre del elector. Seguidamente tomará la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario y en el sobre, los cuales estarán firmados por usted o por él o por los fiscales impugnantes. Luego colocará el formulario dentro del sobre de voto impugnado que será entregado abierto al elector, invitándolo a pasar al cuarto oscuro para que introduzca el sobre común con su voto dentro del sobre especial. El elector no podrá retirar el formulario del sobre y si lo hiciere, se presumirá la veracidad de la impugnación. El elector deberá proceder a poner el sobre de voto impugnado dentro de la urna, pero no será abierto en el escrutinio de mesa. La Justicia Nacional Electoral, después de cotejar la impresión digital y demás datos en la ficha del elector, cuyo voto ha sido impugnado, decidirá sobre su validez o nulidad. Se consigna en el acta como voto impugnado, no se abre. Procedimiento para la votación. Comprobada la identidad del elector, usted deberá entregar al votante un sobre vacío, firmado en el acto de su puño y letra. Contra la entrega del sobre, usted debe retener el documento cívico del elector. Luego, invitará al elector a pasar al cuarto oscuro para que elija y ensobre la boleta de su preferencia. Evite que el elector ingrese al cuarto oscuro con carteles, bolsos o mochilas, pasando un tiempo prudencial. Lo razonable sería aproximadamente 2 minutos. Golpee la puerta a fin de que concluya con la tarea en el menor tiempo posible, por respeto a los demás electores en la fila. Los fiscales pueden firmar el sobre en la misma cara en que usted lo hizo, pero si lo hacen, deberán firmar varios sobres. En ningún caso podrá un fiscal firmar un único sobre. Al salir del cuarto oscuro, el elector debe depositar el sobre en la urna, dejando ver que es el mismo que le fue entregado. A la vista de los fiscales y del elector, deberá estampar su firma el elector en el lugar destinado para ello en el padrón, que se encuentra individualizado con un recuadro que dice firma del votante. Si el elector votó con un DNI posterior al que figura en el padrón, debe presentar el tipo de DNI, ejemplo, DNID, EA, etc., en la columna Observaciones del padrón en la línea de ese elector. La constancia de emisión de votos se entregará después de que el ciudadano sufragó. Se recomienda prestar especial atención a esto. La omisión de esta constancia ocasionará inconvenientes al votante. Clausura del acto electoral. A las 18 en punto se cerrará el acceso al establecimiento, pero deberá permitir el voto de los electores que hubieran ingresado al recinto y o aguarden para sufragar en la fila de su mesa. Después que haya votado, el último elector tachará en el padrón, utilizando bolígrafo de tinta negra, los nombres de los ciudadanos que no hayan concurrido a votar, con especial cuidado de no tachar el troquel o el código de barras. Finalmente, contará el número de votantes y lo sentará al pie del padrón y en el lugar previsto en las actas de escrutinio. Nunca se podrá iniciar el escrutinio antes de las 18 horas, aun cuando hubiera votado la totalidad de los electores inscriptos en el padrón de la mesa. Escrutinio de la mesa. El escrutinio es la tarea de apertura de la urna, recuento de sobres, calificación de los votos, recuento de los mismos y elaboración de las actas, telegramas y certificados. Esta última etapa es vital para el buen desarrollo de los comicios. Tómese su tiempo, no deje que nadie lo apure o lo presione.
Recuerde que usted es la única autoridad al efecto. Luego de cerrar el acto electoral, deberá trasladarse al cuarto oscuro con los fiscales y efectuar el escrutinio de la mesa. Usted es el responsable de realizar las tareas del escrutinio y será auxiliado por el suplente. Los fiscales solo presencian el acto, formulan observaciones o recurren la calificación de los votos, pero no deben realizar ninguna tarea del escrutinio. Apertura de la urna. Atención, es muy importante que antes de empezar, guarde las boletas y sobres que no fueron utilizados en el sobre marrón y la bolsa blanca de arpillera plástica. Cuando no quede ningún otro elemento además de los necesarios para el escrutinio, procederá a abrir la urna de votación, extrayendo y contando todos los sobres. Deberá comparar el resultado del conteo de sobres con el número de votantes, el cual usted ya debió haber asentado, tanto en el padrón como en el acta de escrutinio clausura. A continuación, deberá registrar también en dicha acta el número de sobres que se sacaron de la urna y la diferencia con la cantidad de votantes si la hubiese. Apertura de los sobres. Recuerde que deberá separar los sobres con votos de identidad impugnada del resto, ya que estos se envían cerrados a la Justicia Nacional Electoral. Luego abrirá los sobres de votos regulares, que colocará dentro de la urna una vez finalizado el escrutinio, y extraerá las boletas por su clasificación en las siguientes categorías. Votos válidos son los votos afirmativos y votos en blanco. Votos nulos, votos recurridos y votos de identidad impugnada. Clasificación de los votos. Los electores deben emitir un voto por cada categoría de cargos a elegir. En estas elecciones, en la provincia de Misiones, habrán dos categorías de cargo a elegir, la de diputados nacionales y senadores nacionales. Usted, solo o en consulta con el suplente, califica los votos a medida que abre los sobres. Votos válidos. Es el regularmente emitido, tanto cuando sea emitido mediante una boleta de una lista de una agrupación política determinada, como cuando no se coloca ninguna boleta para esa categoría. A. Voto afirmativo o positivo. Un voto es considerado afirmativo cuando se emite mediante boletas oficializadas de una misma lista para todas las categorías de cargos, o cuando para cada categoría de cargo se eligen boletas oficializadas de diferentes listas de una misma agrupación política, o de agrupaciones diferentes, habiendo en las boletas tachaduras de precandidatos, agregados o sustituciones, el encabezado de la boleta, donde tiene el nombre y el número de la agrupación política y la categoría de precandidatos, se encuentra intacto. Cuando en un sobre aparezcan más boletas oficializadas de la misma lista y categoría de precandidatos, solo se computará una, destruyéndose las restantes. Todas las boletas que constituyan un voto válido afirmativo se clasificarán por listas y por agrupación política. B. Voto en blanco. Un voto es considerado en blanco cuando el sobre esté vacío o contenga un trozo de papel de cualquier color sin inscripción alguna. En este caso, se considerará voto en blanco para todas las categorías de cargos, cuando en el sobre faltase un cuerpo de boleta correspondiente a una categoría. En ese caso, se considerará voto en blanco solo para esa categoría. Para el cómputo de los votos en blanco, debe contárselo en el momento en que se abre cada sobre. También podrá determinarse como resultado de restar al total de los votos emitidos los votos afirmativos, nulos, recurridos y los de identidad impugnada, operación conocida como redondeo. Voto nulo. Se trata del tipo de voto emitido mediante una boleta no oficializada o que contiene defectos formales suficientes como para anular la opción electoral. Un voto es considerado nulo cuando se emite mediante una boleta no oficializada. Ante cualquier duda, deberá consultar las boletas oficializadas que le remitió la Justicia Nacional Electoral. Si es emitido con inscripciones, imágenes de cualquier tipo o se hayan incluido en el sobre objetos extraños, estampitas, monedas, cartas, etc. Si hayan incluido boletas de distintas listas para una misma categoría de cargos. Se emite mediante boleta oficializada que contiene inscripciones y o leyendas de cualquier tipo, salvo el caso de tachaduras de precandidatos, agregados o sustituciones en que se considera voto válido. Se emite mediante boleta oficializada que por destrucción parcial,
defecto o tachaduras, no contenga sin rotura o tachadura por lo menos el nombre y el número de la agrupación política, la letra de la lista y la categoría a elegir. Se hayan incluido boletas de distintas listas pertenecientes a una misma agrupación política para una misma categoría de cargos. En caso de que un fiscal no esté de acuerdo con la calificación de un voto realizada por la autoridad de mesa, podrá recurrir tal calificación. Voto recurrido es aquel cuya clasificación sobre la validez o nulidad sea cuestionada en el momento del escrutinio de mesa por uno o más fiscales, quienes deben fundamentar la solicitud con una expresión concreta de las causas. En este caso, se procede de la siguiente manera. Él o los fiscales deberán fundamentar su pedido con una expresión concreta de la causa. Asentarán tales motivos en un formulario especial provisto por la Justicia Nacional Electoral, que deberá ser firmado por él o los fiscales recurrentes, consignando su nombre y apellido, número de documento cívico, domicilio, número de lista y agrupación política a la que representan. Dicho formulario se adjuntará a la boleta y al sobre respectivo. Voto de identidad impugnada. Es un voto sobre el cual el presidente de mesa y o los fiscales consideran que el votante ha falseado su identidad, es decir, que no es el titular del documento cívico que presenta. La impugnación se realiza en el momento previo a emitirse el sufragio y refiere siempre a la identidad del elector. Los sobres con votos impugnados deberán ser remitidos a la Justicia Nacional Electoral en el bolsín plástico transparente, identificado como bolsín de remisión, devolución de actas, junto con los votos recurridos, pero a diferencia de estos, no serán abiertos durante el escrutinio de mesa. Diligencias finales. Luego de que todos los votos sean clasificados y sumados, usted culminará la jornada, llenando únicamente usted o su suplente la siguiente documentación: acta de escrutinio, acta de cierre o clausura, certificados de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral, telegrama y certificado para los fiscales. Acta de escrutinio. Deberá completar el acta de escrutinio con los siguientes datos claramente asentados: la cantidad de electores que votaron, la cantidad de sobres en la urna, la diferencia entre esas dos cantidades si lo hubiese. Si la mesa fue correctamente llevada, no deberían existir diferencias. Tales cantidades deben coincidir en las dos actas. La cantidad de sufragios logrados por cada una de las respectivas listas que se hayan presentado. El número de votos nulos, recurridos, en blanco o impugnados. En este último caso, el número total de cada columna debe ser igual en todas las categorías de cargo a elegir. Las actas de escrutinio deben ser firmadas por usted, su suplente y por los fiscales. Si alguno de estos no estuviera presente, o no hubieran fiscales nombrados, o se negaren a firmar, usted deberá dejar constancia de tal situación. Concluida la tarea de escrutinio, deberá confeccionar las actas y certificados que deberá remitir a la Justicia Electoral Nacional de Distrito. Acta de cierre o clausura. Usted deberá completar el acta de cierre o clausura con los siguientes datos: su nombre, apellido y número de documento cívico, y los mismos datos de su suplente: nombre, apellido y número de documento cívico de los fiscales que actuaron en la mesa, indicando la lista y la agrupación política que representaron, con la mención de los que estuvieron presentes en el escrutinio o las razones de su ausencia, cantidad de certificados de escrutinio expedidos y quienes lo recibieron, nómina del personal de custodia, asentando sus correspondientes números de chapa que se desempeñaron a las órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del escrutinio. Hará mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y de las que hagan con referencia al escrutinio si las hubiera, adjuntando las actas correspondientes. Hora de finalización del escrutinio. Si resultase insuficiente el espacio destinado para dicho registro, se utilizará el formulario de nota suplementario, que debe ser enviado junto al resto de la documentación a la Justicia Nacional Electoral en el bolsín remisión/restitución de actas. El fiscal que se ausente antes de la clausura suscribirá una constancia de la hora y el motivo del retiro. En caso de negarse, se hará constar esta circunstancia requiriendo la firma de otro de los fiscales presentes. Asimismo, se deberá asentar el horario de su reincorporación.
Certificado de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral y fiscales. En el certificado de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral, usted colocará los resultados extraídos en las actas de escrutinio. Al completar este certificado, debe tener en cuenta lo siguiente. El certificado de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral debe estar firmado por usted y su suplente, así como por los fiscales acreditados en ella. Si los fiscales, o alguno de ellos, no quisieran firmar el certificado de escrutinio, debe dejar constancia de esta circunstancia en el mismo. Verifique que coincidan en todos estos documentos y en cada posición de datos los números que indican el resultado obtenido por cada lista y agrupación. No firme certificados para los fiscales antes de que se hayan concluido todas las actas y firmado los fiscales. Un certificado de escrutinio será introducido en la urna para su remisión a la Justicia Nacional Electoral. El responsable de completar los certificados de escrutinio, como toda la documentación, es la autoridad de la mesa y en ningún caso puede delegar esta tarea en los fiscales. Telegrama. Terminado el escrutinio de mesa, procederá a confeccionar los telegramas en un formulario especial, los que deberán ser firmados además por los fiscales presentes. Con todos los datos del telegrama, la Dirección Nacional Electoral efectuará, el día de la elección, recuento provisional de resultados. Este formulario debe contener todos los detalles del resultado del escrutinio de la mesa. Al llenar el telegrama, deberá prestar especial atención respecto de sus datos personales y los del suplente, ya que esta información es la que permitirá hacer efectiva la compensación económica que les corresponde. Bolsín de devolución de actas. Debe cerrarse correctamente y entregarse en mano al empleado del correo, al mismo tiempo en que se entrega la urna, ya que la Justicia Nacional Electoral efectuará el escrutinio sobre su contenido. Ambos deberá colocar en la bolsa plástica transparente. En bolsa alpillera plástica deberá colocar las boletas no utilizadas, los sobres no utilizados, los útiles que fueron entregados, los borradores de cómputos si los hubiera recibido, toda otra papelería sobrante, y estos en la bolsa de arpillera plástica. El presidente de mesa deberá entregar personalmente al empleado del correo los siguientes elementos, en este orden: los ejemplares del telegrama con los resultados del escrutinio, la urna cerrada, bolsín plástico transparente para remisión, devolución de actas, el sobre bolsa marrón del material sobrante dentro de la bolsa alpillera plástica. La autoridad de mesa deberá tener especial cuidado y asegurarse de restituir el padrón de presidente de mesa con los troqueles adheridos de las personas que no concurrieron a votar. Su falta de devolución impedirá el cobro de la compensación económica fijada por el Ministerio del Interior en concepto de viático. Contra la entrega de este material, el presidente solicitará al empleado de correo que extienda un recibo por duplicado. Uno de estos recibos lo conservará usted para su respaldo, y el otro se lo dejará a dicho empleado para que lo remita a la Justicia Nacional Electoral. Devolución del material electoral. Repasemos. Para devolver el material electoral, usted utilizará la urna, bolsín plástico transparente, una bolsa de arpillera plástica color blanco, un sobre bolsa marrón para el material sobrante. Dentro de la urna depositará los sobres utilizados para la emisión de los votos que hayan sido escrutados, las boletas extraídas de los sobres, prolijamente clasificadas por agrupación política, los votos nulos dentro del sobre en el que fueron emitidos, el certificado de escrutinio para la Justicia Nacional Electoral. Para el cierre de la urna, se coloca una o varias fajas especiales para tapar su boca o ranura, cubriéndose también toda la tapa, frente y parte posterior de la misma. Dicha faja será firmada por usted, su suplente y los fiscales que lo deseen. Bolsín plástico transparente. Colocará el padrón que usted ha utilizado, las actas confeccionadas, apertura, cierre y escrutinio, los sobres con los votos de identidad impugnada, los votos recurridos que deberán encontrarse dentro del sobre mediante el cual fueron emitidos, acompañados a su vez por el formulario donde se expresen concretamente las causas por las cuales se cuestiona su validez o nulidad, el acta complementaria que eventualmente haya sido necesario confeccionar en el papel con membrete uso oficial que se le fue suministrado.